Stephen Donahue fue oficial de inteligencia militar del gobierno de los Estados Unidos, con el foco en Latinoamérica, y fue asesor de seguridad en la Casa Blanca. Steven, bienvenido. Qué bueno tenerte frente a frente. Me alegra estar aquí. Igual a nosotros. Uno escucha estas cosas y la primera reacción no puede dejar de ser de indignación, por lo menos la mía, ¿no? Cuando alguien como Maduro pide una sesión especial para pedir protección internacional, prácticamente como para que se respeten los derechos, quien no respeta ni un solo derecho de los venezolanos. Es absurdo, ahí es donde uno no entiende bien. Pero bueno, ¿qué efecto tiene? Igual, te lo pregunto. Hablar de esto en este momento, ahí en el seno de Naciones Unidas. Bueno, yo creo que estamos a 2 días de la Navidad, así que no sé quién está escuchando este debate que ocurre en las Naciones Unidas. Pero también hay que recordar que la diplomacia es el arte de lo posible y tiene mucho de actuación. La hipocresía reina y se hace lo que se puede con base a la situación, y es en gran parte para poder presentar una imagen, sea o no real. Sí, tiene mucho de hipocresía, de eso no hay duda. Ahora, en relación a Estados Unidos, cuando yo escucho todas las explicaciones que en este caso daba el embajador, a veces siento también que la administración Trump ha ido como llenando los espacios, es decir, ha ido explicando la realidad o los motivos que lo han llevado a todo este despliegue, caracterizando en toda oportunidad que le es posible al régimen de Maduro. Y a veces pienso esto como antesala de algún tipo de acción cualquiera que pueda tomar en algún minuto, como para que no le digan que no lo ha explicado. Yo creo que en varias ocasiones hemos hablado sobre los antecedentes que este gobierno quiere poner sobre la mesa para dejarle opciones al presidente Trump. Él quiere tener la opción de hacer una serie de cosas militares, económicas, diplomáticas, y para poder tener la justificación cuando tome la decisión, quiere tener esos antecedentes legales y diplomáticos en lugar. Steven, tú lo has dicho, ya faltan 2 días para la Navidad y pocos días para el fin de año de este 2025. Ayer hubo una reunión con el equipo de seguridad del presidente Trump. Estaba el secretario de Estado, Rubio, estaba Pete Hegseth. Y aunque el tema principal era hablar de la ampliación de la flota naval, evidentemente las preguntas de Venezuela siempre están sobre la mesa. Hubo advertencia de Trump. Lo que pasa es que uno no... Tú puedes interpretar al presidente. Tú puedes... porque hay días en que uno siente que sube, otro baja, y es muy difícil, ¿no? Bueno, no soy psicólogo, pero lo que sí diría es que el presidente Trump toma decisiones cuando está listo tomarlas. Y hasta el momento claramente ha estado decidiendo postergar las decisiones grandes, pero teniendo en cuenta que ya ha posicionado a las Fuerzas Armadas para poder dar un golpe contundente si es que esa es la decisión. Eso... Cuando dices posicionarlas, hablamos por supuesto de todo este despliegue que implica naves de cualquier tipo para operar en cualquier tipo de circunstancias. Y otras cosas que no sabemos. Hay otros elementos que están en juego de otras agencias, de otros elementos que podrían también llevarse a cabo cuando él decida hacerlo. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo. Bueno, hace ya más Cuando se habló de la CIA, por ejemplo, es un ejemplo. Actuar en terreno. Es un ejemplo. Yo estoy seguro que las diferentes agencias del gobierno estadounidense, cuando se les dio la misión de presentar qué podían hacer para llegar a este tema, todos presentaron opciones. Y él, cuando esté listo, cuando estuvo listo, dijo, bueno, tienen permiso de seguir con estas opciones y esperar a que le dé la orden de que hagan el golpe. Bueno, cuando hablamos de eso, por ejemplo,
Siempre pienso en lo que fue la extracción de las personas que estaban secuestradas dentro de la Embajada Argentina en Venezuela, o la propia salida de María Corina Machado, porque estoy segura que sin elementos de inteligencia, eso son misiones difíciles de llevar a cabo. Siempre son difíciles y hay que prepararlas bien. El gobierno estadounidense no quiere entrar en una situación donde vayan a poder tomar rehenes o tomar más rehenes o matar a nuestras tropas, pero aún así parte de la misión de estas unidades y de estas agencias es hacerlo difícil, y ellos practican y practican, tienen equipo muy especializado, tienen gente que tiene destrezas muy especializadas y seguramente tienen opciones que le han presentado al presidente para que él decida sí o no imprimir ese botón. ¿Cuál es, Steven, tu evaluación? Pienso que es la última vez que vamos a conversar en lo que queda de este 2025. Puede ser. La próxima semana yo tomaré unos días igual de vacaciones. ¿Cuál es tu evaluación de lo que ha pasado allí, digamos, en el Caribe con todas estas acciones? Cuando ya estamos por cerrar este capítulo 2025, ¿qué dejas sobre la mesa? ¿Qué rescatas? Los Estados Unidos ha puesto en lugar un despliegue militar más grande que ha habido en el Caribe desde el 62. No es por nada. Eso no es un despliegue por amenaza. Ellos están preparados para tomar acción militar, sea o no que el presidente decida usarlo, pero esa opción ya está en la mesa y es muy difícil pensar que teniendo tanto equipo, tantos buques, hay por lo menos 15 buques, buques y submarinos flotando en el Caribe, que no ha habido desde el embargo contra Cuba. Así que creo que es lógico pensar que habrá alguna misión militar. El hecho de que ya tenemos en algunos casos, algunos buques están ahí ya más de 2, 3 meses. Tropas que están a bordo ya más de 2, 3 meses. Eso hay que o usarlos o mandarlos para sus casas para que descansen y otra vez en el futuro tal vez usarlas. Claro. Así que creo que hay una posibilidad bastante fuerte que habrá algún elemento militar de lo que se hace, aunque sea solo misiles, tal vez misiles cruceros lanzados de los buques o los submarinos. Y también claramente hemos visto los bombarderos B-52, B-2 que han estado sobrevolando el espacio aéreo. Hay un despliegue de por lo menos 5 o 6 distintos tipos de aviones y drones de reconocimiento para chupar todo el esquema electromagnético que existe sobre Venezuela, para entender cuál es la amenaza, cuáles son los posibles blancos. Todo eso está ahí para que el presidente tenga los elementos para tomar una decisión. Sabes que en estos días entrevistaba a Nacho Montes de Oca, que es un periodista especializado en temas internacionales, y él hablaba de la ayuda de Rusia a Venezuela y de la presencia de Rusia en territorio venezolano, que para él es más grande de lo que se puede imaginar. Pero cuando a mí me hablan de la importancia de esta presencia y yo veo la poca reacción que ha tenido Venezuela, por ejemplo, a los sobrevuelos o a las aproximaciones de aeronaves estadounidenses, siempre me queda la duda de si esto es o no es. ¿Qué se sabe a ciencia cierta de esto? Bueno, claramente Rusia, China, Irán y especialmente Cuba tienen una presencia fuerte en términos de inteligencia, de equipo militar en Venezuela. De eso no hay ninguna duda. ¿Qué nivel, qué tipos de equipos, qué tipo de inteligencia? No lo sé, pero ellos sí tienen una presencia, y el hecho de que China, Rusia, Irán ya tienen sus propios problemas en otras partes del mundo, como lo dijo el secretario Rubio ayer. No le preocupa lo que diga Rusia porque ellos están muy ocupados en Ucrania. Igualmente China está muy ocupada en Taiwán y en otras partes del mundo. E Irán
no tiene con qué a estas alturas después del ataque militar estadounidense y israelí contra ellos. Así que, aunque tienen una presencia y tal vez hay equipo que les han proveído que todavía esté usándose, yo no lo veo como una amenaza contra alguna operación eventual que haga los Estados Unidos. O sea, ¿crees creo que fue lo que además Marco Rubio quería decir ayer, que esto se queda solo en retórica, lo de Rusia? Bueno, lo de Rusia queda en retórica, como lo que vimos en la ONU hoy, es retórica, pero en términos de la posibilidad y la capacidad de que Rusia mande algún buque o algún despliegue militar hacia el Caribe, no veo ninguna posibilidad. Tampoco creo que los chinos estén interesados en hacer eso. Tener que pasar por el Canal de Panamá para que lleguen ahí sería muy complicado para muchos países. No veo esa posibilidad. Que llegue un avión con piezas de repuesto, puede ser, pero un despliegue o que llegue militar, alguien, se hablaba de un general que estaba entrenando en el uso de drones. Eso también es posible, es decir... Es posible. Los Estados Unidos creo que está preparado para esa posibilidad. Ellos han aprendido mucho de lo que ha ocurrido en Ucrania durante los últimos 4 años sobre el uso de drones y hay contramedidas. Hemos visto en las últimas semanas algunos aviones, sobrevuelos de los aviones que son de guerra electrónica precisamente para poder contrarrestar ese tipo de ataque. Ahora, ¿cómo interpretar, Steven? Por ejemplo, ayer una agencia internacional reportaba que Rusia estaría sacando personal de la embajada en Venezuela, sobre todo mujeres, niños. ¿Esto puede de alguna manera tener una lectura particular dentro de toda esta presión que ejerce Estados Unidos? No tengo datos reales, claro, pero me parece que ellos están viendo o tal vez saben por alguna inteligencia rusa que tengan que hay la posibilidad de que esa gente quede estancado en Caracas y después negociar con los Estados Unidos la salida de su gente diplomática, su gente que esté en Venezuela, pueda ser mucho más complicado que sacarlos hoy. No tenemos, ni tú ni yo, una bola mágica para predecir el futuro. Pero tu experiencia, pues, hombre, que has lidiado con este tipo de cosas, ¿qué ves, Steven? Es decir, yo sé que es complicadísimo interpretarlo, acabamos de decir, al presidente Trump o a la administración Trump, interpretar qué tipo de decisión va a tomar. Tiene, como ha dicho Steven varias veces en distintas entrevistas, opciones sobre la mesa y él tendrá que decidir qué hacer en un momento determinado. Ayer, un invitado que tenía, Daniel Sobato, me decía... Hay un elemento, bueno, me dijo 2 cosas que no olvido. Una, cuando me dijo, no soy amigo de intervenciones estadounidenses, pero decía, cuidado, porque de tanto echarnos agua bendita en la región, no hemos hecho nada para sacar a Maduro. Y él decía, no olvidemos el factor estadounidense. Trump no puede perder, a Trump no le gusta perder. Y el presidente Trump, que es al punto al que intento llegar siempre, no puede haber hecho todo esto, Steven, para jugar batalla naval, porque es que no lo sé decir de otra manera. Yo creo que el señor Trump preferiría tener una solución negociada donde se va el liderazgo del gobierno, el régimen actual, y eso incluye más que solamente el señor Maduro, sino otros también. Y está tomando decisiones militares, económicas, diplomáticas, legales, para tratar de exprimir una negociación. Pero si no llegan a eso y el señor Maduro no ha hecho nada o no ha dicho nada que nos vaya a llevar a pensar que él está listo para irse, si no llega, pues el señor Trump va a hacer lo que tiene que hacer. Como tú dices, a él no le gusta perder, y ya tiene impuesto un esquema tanto económico como militar y diplomático para tratar de presionarlo más y más hasta que
algo cambia. Dentro de esta presión económica, por ejemplo, entra este cerco petrolero a ese crudo que sale de Venezuela en todos estos buques fantasmas. Que conversaba con Steven antes de comenzar el programa y lo decíamos ayer, es mucho más grande de lo que mucha gente se imaginó. Sí, hay muchos buques fantasmas que están operando en el mundo. El mar es grande y seguirlos, especialmente electrónicamente, cuando tienen capacidad de apagar esos aparatos, pues es muy difícil. Pero por eso hemos visto en gran parte el despliegue enorme aéreo y con satélites y con drones para poder darle seguimiento a estos buques y tratar de cortar las opciones que tengan. Yo creo que esto va a seguir, vamos a seguir viendo esta presión económica sobre el petróleo y eso tiene que comenzar a dolerle a PDVSA y al gobierno venezolano, y eso tiene que en algún momento también llegar a niveles medianos y más bajos para que vean que la situación actual no puede seguir como es por mucho tiempo más. Bueno, le has cortado el flujo de capital, es decir, le cortas el narcotráfico, el transporte de droga, y le cortas el dinero que ingresa o sale por petróleo. Es decir, sus dos fuentes de financiamiento es la que ha bloqueado el presidente Trump, el régimen. Y eso es lo oficial. En sus vidas personales, las sanciones personales contra diferentes miembros del liderazgo le está también cortando las alas, la posibilidad de poderse jubilar con un retiro de oro en cualquier lugar. Eso ya también se está cortando. Hay mucha presión y yo no sé hasta qué punto pueden aguantar, pero también, como hemos hablado, ellos no tienen ya no tienen mucho apoyo externo. Sus aliados tradicionales ya han dicho que no vamos a meternos ahí. Los aliados en la región, hay uno que otro que habla y que dice cosas que solo son palabras y no tienen el respaldo de hechos. Y tenemos a Cuba, que sigue por la importancia que Venezuela tiene para Cuba, siguen en el esquema. Terminemos con esto. ¿Tiene razón quien señala, por ejemplo, que es cuestión de tiempo? Que muchos de los invitados con los que he tratado este tema me dicen, entendemos el desespero, por ejemplo, de los venezolanos que ya tienen casi 27 años en esto. Pero no he conseguido a nadie que me diga que esto va a terminar de otra manera que no sea con la salida de Maduro, por las buenas o por las malas, dado todo lo que está en juego en el tablero en este momento. ¿Tú piensas igual? Bueno, lo que yo preferiría pensar es que esa decisión no está en manos de la oposición. Si yo tuviera consejo para la oposición, sería prepárense para el día siguiente, porque el trabajo después de un cambio de régimen para la oposición va a ser enorme y van a encontrar un entorno donde no saben quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos. Claro. Y eso preferiría que ellos se enfocaran en lo que van a hacer para levantar a un país que ha quedado destrozado cuando les toque, sea en una semana o en 6 meses. Es Steven Donoghue. Steven, qué gusto tenerte en el programa. Feliz Navidad, te deseo un mejor año para todos. Gracias por compartir un tiempo con nosotros de este día pre-navideño que tenemos. De verdad, gracias, y gracias por todo tu apoyo durante el año. Me alegra estar aquí. Estados Unidos ratificó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y que el país se merece algo mejor. Estas declaraciones se producen durante la sesión que se celebra este martes de emergencia, convocada a petición del régimen de Nicolás Maduro, que ha denunciado el despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en el Mar Caribe.
To this end, the Republic of Korea remains committed to contributing constructively to ensuring that this matter is addressed. Roberto Macedonio, periodista permanente de NTN 24, en Estados Unidos, en Washington, tiene más información. Roberto, bienvenido. Buena tarde. Siguiendo esta sesión, y Dania, muy buena tarde desde Washington. Una sesión que transcurre en estos momentos, se sigue desarrollando, pero que ha comenzado con una contundente denuncia por parte del embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas contra el régimen de Nicolás Maduro. Mucha atención, porque Mike Waltz ha hablado claro. No le ha temblado el pulso al afirmar que Nicolás Maduro no es otra cosa más que un fugitivo de la justicia de Estados Unidos. El jefe del cartel de los soles ha dicho: robó las elecciones. Palabras textuales del embajador estadounidense ante las Naciones Unidas. Todo el poder de Estados Unidos se empleará para luchar contra el narcotráfico, entre otros del cartel de los soles, y por ende para luchar contra el régimen de Nicolás Maduro. Es lo que ha dicho durante su intervención. También ha relacionado a Miraflores con otros grupos terroristas como Hezbollah, el régimen iraní, con el ELN y con las disidencias de las FARC. Escuchen, ha sido hace minutos. Nicolás Maduro es un fugitivo de la justicia estadounidense y es el jefe de la organización terrorista extranjera conocida como Cartel de los Soles. De hecho, Maduro y su régimen robaron las elecciones. El presidente Trump ha dejado claro que va a utilizar todo el poder de los Estados Unidos de América, todo el poderío de los Estados Unidos para tomar y erradicar a estos carteles de la droga que han actuado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo. Además, no solo el régimen ilegítimo de Maduro coopera abiertamente y financia organizaciones terroristas y directivas, sino que invita a grupos terroristas como Hezbollah, como el régimen iraní, a milicias como ELN y disidentes de las FARC a operar abiertamente en su territorio. También han intervenido el embajador de la República Popular China y el embajador de Rusia. Ambos apoyan esta sesión impulsada por el régimen venezolano y han apoyado abiertamente al dictador Nicolás Maduro. En el caso del representante adjunto de China ante las Naciones Unidas, ha tachado de injerencia en la soberanía venezolana el despliegue naval. También ha asegurado que se trataría, según él, de una violación del derecho humanitario. Y el embajador de Rusia, por su parte, ha calificado estas acciones de Estados Unidos como una política destructora. Lo que quiere Washington es seguir adelante con su política destructora, cuyas consecuencias podrían ser gravísimas para la región y para el mundo en su conjunto. Lamentamos que el nuevo gobierno estadounidense, que dio muestras de sobriedad y pragmatismo en otras situaciones de crisis, en el caso de Venezuela, siga siendo rehén de viejas políticas con relación a Venezuela. Políticas que incluso en otros casos el propio Washington critica. Y esperamos que impere el sentido común y que se pueda detener a tiempo esta política y evitarse así un error fatal. Desde hace ya cierto tiempo, sobre pretexto de combatir el narcotráfico, los Estados Unidos han seguido acrecentando su despliegue militar en las aguas del Mar Caribe, en las costas de Venezuela. Y han incrementado las sanciones, los bloqueos y las acciones militares contra Venezuela. Los actos de los Estados Unidos se ingieren en la soberanía y en los intereses legítimos de otros países y constituyen una grave violación de la Carta y del Derecho Internacional, así como una amenaza a la paz y la seguridad, tanto en América Latina como en Caribe. Analistas aquí en Washington, analistas hablan ya de hipocresía y califican así esa intervención de China y de Rusia ante las Naciones Unidas, porque recuerdan que, por ejemplo, China pide ahora que se respete el derecho internacional que ese mismo país viola al patrullar en el mar de China frente a Filipinas o en su cerco contra Taiwán. O Rusia calificando de política destructora el despliegue naval cuando está llevando a cabo una invasión ilegal en Ucrania. Otros países que han intervenido a esta hora, 4 y 5 minutos de la tarde, son Panamá y Reino Unido, ambos para criticar y condenar la falta de democracia en Venezuela.
Panamá no puede permanecer indiferente ante la profunda crisis política, económica y humanitaria, así como las violaciones de derechos humanos que atraviesa hoy esta hermana república, resultado de decisiones y prácticas de un régimen cuyas acciones han erosionado gravemente la democracia de su pueblo. Desde hace tiempo hemos dejado claro que la reivindicación de Nicolás Maduro para reclamar el poder carece de legitimidad. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela aún no ha publicado los resultados completos de las elecciones presidenciales de julio de 2024 después de 18 meses. Ahí has escuchado, Idania, entre otros, al embajador de Panamá que hablaba de violaciones a los derechos humanos. Pues fíjate, justo cuando Venezuela pide que se respete el derecho internacional en esa Asamblea de las Naciones Unidas con el respaldo de China y de Rusia, hoy mismo, en paralelo, el Casla Institute denuncia que se están produciendo golpes, puñetazos, palos, patadas y hacinamiento, no lo digo yo, lo dice un informe del Casla Institute, en celdas venezolanas a unos 200 presos políticos.